Hola a todos, hoy nos encontramos con dos archivistas de la región de Urabá, quienes nos van a contar un poco desde sus perspectivas cómo se desarrolla la gestión documental en esta región del país. Entonces, bienvenidas nuevamente a este espacio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Voy a darles el espacio a cada uno de ustedes para que se presenten. Buenas noches, ¿cómo han estado? Mi nombre es Luz Dari Romero Ramos, profesional en archivística. En este momento me desempeño como profesional universitaria en la Alcaldía Municipal de Apartado. Gracias, Lu. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Erika Tatiana Cuesta Mosquera. Soy profesional en archivística, egresada de la Universidad de Antioquia y actualmente trabajo en una entidad del Estado. Me desempeño como profesional universitaria. Bueno, muchísimas gracias por estar acá nuevamente. Para mí es un placer poder tener personas de mi región, ¿cierto? De la región de Urabá y que además están ejerciendo la profesión pues en la región que nos vio nacer. Bueno, vamos como con la primera pregunta. Para articularlo como con el propósito de este conversatorio, es si ustedes han tenido experiencias profesionales diferentes en la región de Urabá, o sea, en otras regiones del país o en ciudades, porque eso nos va a permitir, digamos, que tener un ojo un poco más de hacer un comparativo con relación a lo que vemos en otras regiones y lo que vemos en la región de Urabá. Luz. Sí. Bueno, en mi caso, Neji, sí tuve la experiencia al inicio. Estuve acá en Urabá primero como tecnóloga, como técnica de archivo. Después me fui a la a la ciudad de Medellín y estuve laborando como 4 años o más o menos 3 años en Medellín, en una institución también pública, pero a nivel nacional. Lógico que se nota un poco la diferencia, porque estamos hablando de una entidad nacional, ¿cierto? Donde la rigurosidad en la aplicación de la norma es más estricta. Entonces, se había un poco más de conciencia, tanto de los usuarios internos como la dirección en cuanto al tema de gestión documental. Al llegar acá a la región de Urabá en el año 2019, eh, estaba el interés, pero más que todo, sobre todo el personal que estaba en los archivos, no había el interés que fueran profesionales. Pero desde que yo entré, fue una, por así decirlo, fue como el paso a dar el interés de que el personal que estuviera en el proceso fuera un personal con el conocimiento, ¿cierto? Teórico, que pudiera aplicar toda la normatividad archivística. Entonces yo pienso que sí hay como una diferencia, ¿cierto? Porque en las entidades territoriales y a nivel de municipio hay menos interés en estos temas. Pero yo pienso que ya se ha abierto como la puerta, porque desde que yo estoy pues vinculada, yo siento que es una puerta. Y también he visto, por ejemplo, en el municipio de Turbo, que también ha habido profesionales. Entonces yo pienso que vamos en el proceso. En Carepa Que hay, también. sí, sí, entonces vamos en el proceso. Al inicio, 3, 4 años atrás, estábamos bastante, pero ya estoy viendo eso, ese interés por tanto en parte de la dirección y los líderes, de que el personal que está a cargo sea el personal idóneo. Entonces yo creo que vamos avanzando, ¿sí? Así Vamos es. a Y eso espero. Gracias, sí, Erika. con gusto. ¿Tú has tenido otras experiencias diferentes a Urabá? Sí, pues de hecho mi primera experiencia fue en Medellín. Cuando yo fui a terminar la carrera a la Universidad de Antioquia, Medellín, mi primera oportunidad laboral fue en el IPIMED, con un proyecto de organización que tenía la universidad. En ese entonces era tecnóloga. El proyecto era organización, yo estaba en la parte de ordenación y habían otros compañeros en la parte de digitalización y de selección. Se acabó el proyecto y tuve la oportunidad de trabajar en la gobernación de Antioquia, en la empresa de vivienda de Antioquia. Ahí trabajé con otros compañeros de la universidad, administramos la parte contractual y las historias laborales. Yo he tenido la oportunidad también de trabajar como docente, trabajé en la Universidad de Antioquia, acá en Turbo.
en una corte de un curso de elección y luego me devolví a la ciudad de Medellín y trabajé como docente en el SENA. Entonces sí he tenido la oportunidad de trabajar fuera de acá de la zona. Luego me devolví a la zona, trabajé como docente en el SENA un tiempo. De ahí trabajé en la Capitanía de Puerto de Turbo por 2 años. Allá también daba apoyo en la parte de gestión documental y en la parte contable. Y también organizaba los expedientes judiciales que tenían que ver con, digamos, con las demandas jurídicas, o si de pronto una nave, perdón, o sea, una embarcación tenía un accidente, se le abría una investigación, entonces me tocaba estar pendiente de aplicar multas y de organizar los expedientes. Y en el año 2020, cuando llegó la pandemia, vi una oferta laboral en Confenalco. En esa oferta laboral necesitaban un profesional en archivística para trabajar en una entidad, no sabía qué entidad era. Me presenté, hice todos los exámenes, las pruebas y pasé. Y vamos a ver qué era en la alcaldía de Turbo. Trabajé 2020, 2021 y 2022 como profesional universitario. Tuve la oportunidad de diseñar algunos instrumentos archivísticos, de capacitar en los diferentes despachos, de que las personas se acercaran al ejercicio archivístico y que empezaran a ver la importancia de tener los documentos organizados. Y actualmente estoy en una entidad del Estado que es a nivel territorial y se puede mirar que se maneja la documentación de forma diferente, se pueden ver todos los procesos, los instrumentos, entonces sí, gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer diferentes espacios. Bueno, es importante también aquí, digamos que para contextualizar un poco a los colegas que están viendo este video, y es que en la región de Urabá, pues inicialmente por allá en el 2008 comenzó a formar archivistas en SENA a nivel técnico, y luego a partir del 2010 entra a la Universidad de Antioquia con la tecnología en archivística, que era, digamos que, el único pregrado que tenía. Ya después del 2014 más o menos es que comienza a formar profesionales, pero solo en la ciudad de Medellín. Entonces nosotros somos de la tecnología en archivística en Turbo, que cuando eso era la sede en Turbo, y algunos nos fuimos de la región para estudiar el programa profesional a Medellín, algunos nos quedamos en Medellín, otros se devolvieron a la región a contribuirle también pues como al desarrollo archivístico realmente pues que es el propósito de la universidad de formar en regiones, y para eso recomiendo un video que hay respecto a la formación archivística de la Universidad de Antioquia también en regiones. Entonces, por eso la pregunta, porque no siempre hemos estado en la región, ¿cierto? No siempre, digamos que hemos visto cómo funciona la gestión documental y la administración de archivos en instituciones solamente de Urabá, y adicional, pues en la región también hay presentes, como ustedes lo han mencionado, instituciones a nivel nacional que tienen una sede en Urabá. Entonces las políticas archivísticas y todo esto vienen desde, digamos que a nivel nacional, no es algo normalmente que se crea allí. Entonces, con esta contextualización que estamos haciendo para nuestros asistentes a este video, entonces, ¿cuál ha sido ya su perspectiva con todas estas experiencias que las dos han mencionado, tanto fuera de Urabá como en Urabá como tal, pero vamos a hablar de la región de Urabá? ¿Cuál ha sido esa perspectiva con relación al desarrollo de la gestión documental en esa región, en términos, por ejemplo, del presupuesto y del interés por parte de la alta gerencia? ¿Aprueban cosas fáciles? ¿No tienen problemas en comprar insumos de alta calidad, en pagar asesorías y consultorías, en elaborar instrumentos archivísticos? ¿O es más bien complicado? Lur. Bueno, ¿qué te digo? Eso depende de la persona que esté acá y el interés que la persona le vea al tema de los archivos. Entonces hay un tema de sensibilización, podríamos decir. Entonces eso depende, primero, si es una entidad a nivel municipal, a veces los archivos no son como tan visibles o una herramienta para hacerse de pronto notar, ¿cierto? No de pronto como una infraestructura adicional, eh, depende del interés del directivo. Sin embargo, ha habido situaciones donde hay directivos que de pronto no muestran tanto interés, pero hay otros
que sí. ¿Qué pasa? El archivo siempre es como, siempre lo último, ¿cierto? Siempre tratan de solucionar otras situaciones que son hasta más visibles o más prioridad, tema de salud, tema de educación, tema de saneamiento de agua. Incluso tuve una historia que estaba pendiente, que eso fue como en el año 2023. Hace rato pidiendo unos elementos para un aspirador intermovilizador para hacer el tema de saneamiento ambiental y estaba la plata pues aprobada y todo. Pues es como especie de algo que me pasó muy chistoso. Y llega alguien de salud donde había algo con más prioridad que tenía que ver con la salud del pueblo, ¿cierto? Entonces, ¿qué priorizaba? ¿La salud del personal del archivo o la salud del pueblo? Entonces, ahí está como, porque los recursos siempre son escasos. Sin embargo, como mencioné anteriormente, se ha habido la evolución, ¿cierto? Por el interés del personal, de los líderes, de ir vinculando personas idóneas. Entonces yo pienso que vamos en el proceso. Eso sí que falta mucho, falta. Porque siempre los archivos, por ejemplo, donde estoy, en un archivo más grande que hay en el municipio, y creo que uno de los mejores, creo que es el que está como en mejores condiciones, y le falta demasiado por falta de presupuesto. Entonces yo creo que falta también como una sensibilización, no sé si a nivel nacional, desde la parte directiva, incluso hasta de los ciudadanos, ¿cierto? De reclamar ese derecho que tienen sobre esa información, sobre el patrimonio documental, para fomentar esa necesidad en las instituciones, tanto públicas como privadas. Así es. Uh Gracias, Lul. Erika. Pues yo he tenido la oportunidad de mirar los dos extremos. Como decía la compañera Lur, un lugar donde las condiciones de conservación no son las idóneas para que los documentos puedan preservarse en el tiempo, con hongos, con humedad, con roedores, documentos sin ningún criterio de organización archivística. Y mirar que nosotros, por medio del diseño de instrumentos, buscamos a que se asignen esos recursos necesarios para mejorar las condiciones de los documentos y que aún así se dice, sí, sí les vamos a asignar tanta cantidad de dinero o sí les vamos a dar más personal para agilizar, digamos, los procesos técnicos, pero a la hora de la verdad no se asignan. O se le da prioridad a otras cosas más visibles, como decía ella, que la salud, que la educación. Pero yo tuve la oportunidad de ir a una reunión con algunos compañeros o colegas de los diferentes municipios, una reunión organizada por el Ministerio, por la Secretaría General de la Gobernación de Antioquia. Entonces estaban de la alcaldía Apartado, de Mutatá, de Chigorodó, de Carepa, de Coclí, Turbo, San Juan. Y en ese entonces la única profesional en archivística era yo, en ese entonces. Entonces se podía mirar que las personas sí tenían algunos conocimientos sobre los archivos y otras que la información era muy vaga. Pero ya ahorita podemos observar que en diferentes alcaldías de la zona hay profesionales en archivística y que sí se le está prestando atención a la implementación de los instrumentos y en algunos casos pues asignar recursos para los muebles que se necesitan. Por lo menos yo les contaba que tuve la oportunidad de estar en los dos extremos. En uno, no hay los recursos necesarios para las estanterías, para los materiales o insumos. Material que hay no es suficiente para poder atender las necesidades de información. Y en otro, sí, como es a nivel territorial, sí están todos los recursos disponibles. Se puede medir la temperatura, la humedad, están todos los instrumentos o materiales a tiempo. Los depósitos, había uno, cambiaron otro porque no había capacidad suficiente. Las personas que hay en el archivo son suficientes para mantener los expedientes al día y dispuestos para la consulta. Entonces ahí podemos mirar los dos escenarios. Yo pienso que en cuanto a la asignación del presupuesto, es debido al interés de los líderes o de las personas, la alta dirección que se encuentra en la entidad. Ellos son los que quieren, los que deben de mirar si se debe priorizar la necesidad de información o se le da prioridad a otras cosas. Por lo menos en un lugar donde yo trabajé,
Hay muchas personas que trabajaron y que necesitan, digamos que la nómina para poder legalizar lo de la pensión. Y debido a pérdida de información, no se puede acceder a esa información o la información que se tiene no está en las mejores condiciones. Entonces eso perjudica a los usuarios, el no tener la capacidad para presupuestar o asignar un recurso para mejorar las condiciones en que trabajan las personas y en que se conservan los documentos. Y es un tema muy común acá en la zona. Así es. Bueno, ustedes han tocado varios temas. Uno es con relación a un fenómeno que yo creo que es a nivel nacional y probablemente me atrevería a decir pues que trasciende a las fronteras colombianas, y es que nosotros, por ejemplo, nos comenzamos a formar en 2010, 2011, 2012 en la región y fuimos los primeros tecnólogos de la región. En los archivos estaban, digamos que personas que por cualquier situación habían llegado a liderar esos espacios de los archivos, que no tenían una formación archivística y algunos de ellos con mucho amor, otros sin mucho amor, algunos de ellos muy, digamos que muy autodidactas también con el tema del aprendizaje, la lectura, de asistir a charlas del Archivo General de la Nación. La Gobernación de Antioquia tuvo también mucha presencia y ha tenido mucha presencia en todas las regiones como para capacitar a las personas líderes de los archivos. Y después, digamos que en esa década del 2010 que se comenzó la formación archivística en esta región de Antioquia, pues comienza a formar archivistas a nivel tecnológico, luego a nivel profesional, como lo mencioné al inicio, y ahí ya pasa algo que pues hace parte de del ciclo natural, ¿cierto? Y es que, bueno, quienes están en los archivos son archivistas empíricos, pero ya hay archivistas profesionales en la región que pueden ocupar esos cargos, pero hay que esperar que estas personas se jubilen porque la mayoría pues han estado también en sus procesos de jubilación. Hay que esperar que se jubilen para que se abran esas plazas y se puedan contratar a los archivistas profesionales en los diferentes municipios, ¿cierto? Normalmente lo digo con conocimiento de causa, pues porque obviamente yo soy de la región, y yo recuerdo que en algún momento yo le decía a algunos de los líderes de los archivos de algunas alcaldías de allí: ¿por qué no estudian en la Universidad de Antioquia? Son los fines de semana, tienen la posibilidad, y me decían: pues yo ya me voy a jubilar en 2 o 3 años, ¿para qué me voy a poner a estudiar si yo ya voy de salida? Ya más bien dejarle el espacio a alguien que llegue nuevo. Pero también se presenta otra cosa: hay personas que estaban, digamos que en una edad media, o sea, todavía les faltan muchos años para jubilarse, no estaban tan jóvenes, pero tampoco estaban a punto de jubilarse y han decidido estudiar. Y es el caso, pues, de algunas entidades que yo no voy a mencionar, pues, acá porque no estoy autorizada para ello, pero de algunas entidades que de hecho yo tuve estudiantes de algunas instituciones públicas o privadas de la región de Urabá, de personas que empíricamente han estado ocupando esos cargos, pero que decidieron estudiar. Entonces, ¿por qué menciono esto? Digamos que recopilando un poco lo que ustedes dicen, y que también el hecho que hayan personas con conocimientos técnicos y teóricos con relación a la gestión documental, la administración de archivos, también hace que nosotros tengamos más argumentos al momento de pedir presupuesto, ¿cierto? Porque tenemos más conocimiento con relación a la norma, más conocimiento con relación también al valor agregado que tiene la información. Entonces, no solamente también por un cumplimiento normativo, sino también por el valor que puede generar, y eso lo asocio con otra cosa que ustedes tocaron y que nos lleva a la segunda pregunta, y es el derecho a la información. De que, ok, primero están otros derechos como la salud, la educación, la vivienda, pero es que el derecho a la información también es un derecho fundamental. O sea, también es un, de hecho, es un derecho puente para yo acceder a otros derechos, ¿cierto? Yo voy donde el médico consulta mi historia clínica para poder saber cómo me va a atender. Entonces, si no tengo información, no puedo acceder. Si yo no puedo demostrar que yo soy negipaneso con un documento de identidad que es información, probablemente no pueda acceder a otros derechos que por el gobierno, digamos, que tenga asignados para mí. Entonces, esto tiene que ver con usuarios, y ahí conecto la segunda pregunta, y es: ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con relación a los usuarios, tanto internos como externos, de de las entidades de Urabá donde han laborado? Porque también, de acuerdo con la calidad de los usuarios, sin decir en términos malos o buenos, no, es qué piden los usuarios, cómo piden la información, cómo usan la información. De acuerdo con eso, uno también comienza a diseñar unos servicios, también comienza a pedir un presupuesto, porque la idea, pues todo debe estar de cara a los usuarios. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes con usuarios de la región de Urabá, internos y externos? Bueno.
En el caso mío, cuando estuve en la Agencia Colombiana a la Reintegración, que era una entidad a nivel territorial, en cuanto a usuarios internos, había mucha sensibilización en el tema documental, porque era algo que ya venía fuertemente, no era algo como nuevo. También integrado todo en el sistema de calidad. Y en cuanto a usuarios internos, mmm, las solicitudes llegaron más a término de peticiones, ¿cierto? No había como era un archivo de gestión. Se podría decir que sí era muy puntual, ¿cierto? Y como los archivos estaban organizados, se solucionaba la situación, porque el tema de gestión documental no era nuevo, eso fue en el año 2015, ya venía muchos años atrás implementándose el proceso, direccionado desde Bogotá, o sea que había una gestión documental que fluía y por tanto la atención a las solicitudes también era eh, fluyente, ¿cierto? Y había mucha información que pedían, eran sobre unas, como era un proceso de reintegración, había un expediente macro, entonces todo estaba muy organizado en referente a ese expediente de las personas que están en proceso de reintegración. Ya cuando estoy acá en el municipio, pues ya a nivel territorial, ya se encuentra de pronto el choque, ¿cierto? Donde de pronto hay de parte de los funcionarios un poquito más de indiferencia, el tema de los archivos, que el archivo es del auxiliar, que eso a mí no me toca, ¿cierto? Entonces ahí es cuando llega el archivista a hacer esa sensibilización de la responsabilidad que le toca a todos los funcionarios en los documentos que produce, en el desarrollo de la función de la unidad administrativa a la que está escrita. Y esa responsabilidad para garantizar el acceso a la información y para agilizar los procesos administrativos en la entidad. Entonces sí tocó todo un proceso de sensibilización que no puedo decir que ha tenido 100% de éxito, ¿no? Es un proceso que tiene que ir día a día porque siempre el personal está cambiando, es cambiante. Y son más las personas que llegan contratistas que los que están vinculados. En cuanto al tema de consulta, hay un tema muy puntual eh, en cuanto al proceso de víctimas. Ha habido mucha consulta sobre procesos de víctimas, de procesos de pronto de personas que fueron desaparecidas o que en un atentado tuvieron una afectación física o que necesitan hacer un proceso donde van a hacer una reclamación de predio en un terreno que se tuvieron que viajar desplazado, pero que ellos hicieron el proceso con la alcaldía, le compraron el terreno. Entonces, hay una necesidad en el tema de la documentación referente a las víctimas. Incluso también hemos tenido consultas de entidades de justicia y paz, de memoria histórica. Entonces, sí es una necesidad bastante fuerte, ¿cierto? En el tema de tener, que aún no lo tenemos, identificada esa información que tiene que ver con víctimas y organizada y custodiada. Y es una necesidad que yo siempre me he pegado puntualmente y sobre todo en el tema de los instrumentos y los instrumentos de valoración, que es el primer paso para poder tener esa información organizada. No sé, yo creo que con eso es suficiente. Lur, y con relación, porque mencionaste, bueno, los usuarios internos, que decías que eran la mayoría contratistas y menos empleados, los usuarios que son instituciones, y bueno, para los que no son de Colombia, que estén viendo este video, pues Colombia ha atravesado años muy fuertes de violencia por la guerra interna que hemos tenido por tanto tiempo, y ahorita después del acuerdo, de la firma del acuerdo de paz y todo eso, hay un reconocimiento a las víctimas y eso hace que tengan que demostrar que son víctimas, ¿cierto? Y eso significa que tienen que acudir a los diferentes archivos donde está información, evidencia de ello. Y Urabá ha sido una región muy golpeada por la violencia, lastimosamente. Entonces, digamos que queda claro esos usuarios. ¿Y qué pasa con los usuarios? Perdón, con los ciudadanos, con la gente del común, con el señor que vive en la vereda X que necesita algún servicio. O sea, ellos saben que existe el archivo. Sí, sí, muchos van allá, algunos van, eso sí, perdidos, ¿cierto? Incluso van direccionados por otra oficina donde, que es la productora. Ujú. Y incluso pues acá tenemos, me ha tocado sensibilizar
que lo ideal es que sea el funcionario que nos haga la solicitud, ¿cierto? Porque mandar al ciudadano de aquí para allá para acá, no. Ellos reciben la recepción, radican, o incluso ya el ciudadano nos dan el teléfono del ciudadano y si necesitamos ampliar la información lo llamamos. Pero no es lo ideal que ellos vayan allá. Algunos llegan allá mal direccionados, por así decirlo, o de pronto para hacer un sondeo, porque ellos a veces no saben qué necesitan, ¿cierto? Ni saben qué documento se produjo en ese momento. Si no me pasó esto y esto y esto, aquí yo sé que puede haber información, pero incluso saben qué pudo haber pasado. Entonces uno tiene que hacer proceso de investigación, a usted con qué oficina estuvo, qué proceso hizo, empezar a identificar los documentos y posiblemente en qué serie está la información. Pero como tenemos dificultad, que tenemos unos archivos bien tritos, inventariados, entonces ahí se genera pues la situación. En muchas situaciones se ha encontrado la información, hemos encontrado, en otras no. Que posiblemente la información esté y no la encontremos, o posiblemente la información se produjo y en todos esos procesos donde hubo que se perdió por humedad, Inundaciones, sí. posiblemente esa información no llegó a este archivo central porque la entidad no tenía un archivo central. Fue en el 2014 que ya buscó un espacio para colocar la información en su fase semiactiva. La información estaba regada, en depósitos, tirada. Entonces se perdió mucha información. Entonces queda ahí el vacío, ¿cierto? O está, posiblemente puede estar, pero no lo hemos encontrado porque las herramientas que tenemos, no todo lo tenemos inventariado, poquito, y de pronto no todo lo que está inventariado está al nivel de detalle que necesitamos. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer y para lo que requerimos, que ahí es donde yo siempre me pego, los instrumentos de valoración, bien hechos y convalidados que nos permite identificar esas series que tengan que ver con las víctimas. Así es. Bastante interesante. Y sumado a ello, en la región de Urabá hay muchas personas que infortunadamente no han accedido a la educación y por lo tanto hay muchas personas que no saben leer y escribir, sobre todo de avanzada edad, entonces eso también dificulta un poco más el tema de usar los diferentes servicios que hayan para acceder a la información y pues nosotros estamos también en esa responsabilidad de garantizarles ese derecho fundamental. Gracias, Luz. Y Erika, ¿cuál ha sido tu perspectiva con relación a los usuarios? Bueno, por lo menos de forma interna, en la alcaldía los documentos que más se consultan son comprobantes de egreso, historias laborales, las nóminas y contratos. Y las licencias de construcción. Los documentos contables son consultados por personal interno, al igual que los contratos y las historias laborales. Si un usuario externo necesita información de una historia laboral, la política es que debe hacer, digamos, que un oficio donde solicita la información dirigido a talento humano va al archivo y presta la historia laboral y ya puede sacar la información que necesita. Cuanto a las licencias de construcción, sí tuve la oportunidad de mirar a algunos usuarios que iban hasta el archivo y decían, no, yo necesito copia de la licencia de construcción. Entonces allá se busca por nombre, por documento de identidad, por el año en que se tramitó la licencia o por el nombre de la persona que sale, pues que tiene título pues del inmueble. Como dice Lur, en muchas ocasiones se encuentra la información, en otras ocasiones no. A veces había que buscar manual, y buscar es manual, ¿qué quiere decir? Como no encontramos en el inventario, nos toca ir estantería por estantería, caja por caja, expediente por expediente, y revisar a ver si encontramos, si está mal archivado, si de pronto en su momento no lo inventariaron. Entonces la búsqueda requiere de más tiempo para poder responderle al usuario. Con respecto a las nóminas, como son bastante viejitas y no se tienen las condiciones de conservación necesarias, entonces están bastante deterioradas, inclusive algunas afectadas por Comegem. Entonces también tenían que buscar de forma manual, empezar a revisar si era docente, si era obrero y mirar, leer hojita por hojita para mirar si dentro de esa nómina está el nombre de la persona, para contar el salario, la ocupación y pasar la información a talento humano para que puedas pedir el certificado laboral. Es
esa es la información que más se consulta, pues, Cali, que los usuarios externos uno puede atender. A veces las personas llegaban ahí, digamos, si yo tenía la custodia de algún niño, entonces iba y pedía un documento que tuviera que ver con la custodia, entonces me tocaba ir también de forma manual y buscar en qué año en qué año le dieron la custodia, no, en el 2015, era la cajita 2015 y buscar a ver si aparecía en un expediente el nombre de la persona que le dieron la custodia. Entonces sí miramos que de pronto responder la consulta con un tiempo prudencial a veces es muy complicado porque no se tienen las herramientas necesarias. No hay instrumentos de descripción adecuados o terminados para poder garantizar, así sea decirle no está y no ponerlo a esperar mucho tiempo para decirle que no lo encontraron, ¿cierto? Bueno, mencionaste como algunos temas también relacionados con el Comegen, digamos que los agentes de deterioro, y para los que no conocen Urabá, que están cordialmente invitados a conocer esta hermosa región. Urabá es una región muy calurosa, o sea, mantienen un verano, un verano permanente con lluvia, que es lo que llamamos invierno también allí, pero realmente es una región demasiado húmeda. Y eso hace que sea un escenario para diferentes agentes de deterioro, y con los pocos recursos que hay, entonces uno a veces no sabe, bueno, esto lo invierto en conservación o lo invierto en organización para acceder a la información oportunamente, pero también que me gano con acceder a la información oportunamente si cuando voy a mirar pues ya no existen los datos porque se lo comieron los animalitos, porque hubo manchas, porque bueno, una cantidad de cosas, ¿cierto? Y eso lo conecto con también cuál ha sido la perspectiva de ustedes en relación con el cumplimiento normativo, tanto para la organización de archivos, la conservación, el acceso a la información, que ya han ido mencionando algo, pero, o sea, la pregunta va enfocada a la alta dirección o todas las personas, no solamente la alta dirección. Aquí la norma aplica para todos, ¿cierto? Somos productores documentales o gestionamos información o la consultamos, entonces tenemos que conocer la norma. ¿Cuál es ese nivel de conocimiento que tienen las personas con relación a la normativa archivística? Ok, bueno, a nivel pues de todo el personal, ha sido un proceso de sensibilización, pero últimamente ha habido interés de los funcionarios por el tema de los concursos de mérito. No, dame la diapositiva, no, no sé qué. Entonces, he visto como que ese empujoncito, ¿cierto? Que quieren estar empapados porque es uno de los temas que tocan muchos en los concursos de mérito de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Sin embargo, he estado en el proceso, y sobre todo en el proceso que los archivos no es del auxiliar, incluso en el nivel directivo. O sea, yo he estado muy puntual. Se va el jefe, no, ese archivo no es mío, ese archivo es del auxiliar. No. Usted es el responsable incluso de todos los documentos que se producen en esta unidad administrativa, porque es el administrador, no todo, no solamente de la parte de las herramientas tecnológicas, los procesos, sino de los archivos que son fuentes de información. Entonces, ha estado ese proceso. Indiferencia en el sentido que eso no es mío, ¿cierto? Eso le toca al auxiliar de la oficina, el jefe se va, eso no es mío, eso es del auxiliar. ¿Y qué pasa? Se han generado fondos acumulados, porque el auxiliar no alcanza a responder a esos archivos, incluso cuando hay archivos que son de gestión centralizado y hay 2 o 3 expedientes macros que todos los alimentan. Incluso en esos días estuve en oficina y les di el TIC que programaran fechas, ¿cierto? El psicólogo, el abogado, todos, porque es que yo soy el psicólogo, yo soy el abogado, yo no organizo los archivos. ¿Quién organizaría los archivos? Que tenga persona a cargo y tenga la competencia de decirle al auxiliar, yo estoy ya en el nivel directivo, tengo mucha responsabilidad, usted no organiza los archivos. Pero todos los profesionales y los técnicos que estamos aquí debemos organizar los archivos, ¿cierto? Entonces hago ese proceso de sensibilización y que los archivos es responsabilidad de todos. Y además tenemos la responsabilidad de custodiarlos y evitar accesos no autorizados. Entonces siempre está en ese proceso de sensibilización. Y que es algo que no puede parar porque a las personas se les suele olvidar. Y cuando llega personal nuevo, cambia. En cuanto a nivel directivo, yo creo que el puente de que ya vemos profesionales en las diferentes
a instituciones, sobre todo acá municipales, ya es una puerta de que la gente y el personal directivo le está dando interés a la aplicación de la norma, porque sabe que si vincula personal no idóneo, no va a poder aplicar la norma, ¿cierto? Entonces yo creo que ya es un puente. Adicional, he visto, por ejemplo, en el caso de una entidad donde he estado, que aunque no habían los instrumentos de valoración, eran muy respetuosos a no hacer procesos de eliminación, o sea, de todos era respetuoso, porque la norma decía que si no teníamos instrumentos convalidados, incluso era un puente, no podíamos eliminar, entonces era muy respetuoso a ese proceso, o sea, miedo a incurrir en un delito, de eliminar documentación que no están autorizadas. Falta, falta todavía, falta, porque a veces siempre ven los archivos como por allá, Eso y mismo. también nos falta a nosotros como profesionales de hacer esa sensibilización. Y creo que a nivel de usuarios, aunque ya pasamos el tema externo, falta crear esa necesidad de que vean los archivos como fuente de información. De pronto estamos en una sociedad que no es muy interesada en el tema de lectura, en el tema de historia, en el tema de patrimonio. Entonces puede ser que esa necesidad no sea tan visible y por eso de pronto los directivos o los gobernantes no le ven, no surge esa necesidad para satisfacer esa necesidad de información a la ciudadanía. Entonces puede ser también que es, porque si tú vas de pronto a unas ciudades más organizadas en el tema de archivos como España, que sé que ciudades europeas, allá el tema de los archivos es fundamental, ¿cierto? Entonces tiene más fuerza y las instituciones le dan más relevancia a ese tema. Entonces yo creo que también falta un tema de sensibilización. Por ejemplo, en ese momento nosotros acá tenemos el INCA, que sería el encargado de crear el archivo histórico del municipio. Es el Instituto de Cultura Ciudadana del municipio. Y si tú vas a mirar en la resolución de creación, por ningún lado menciona el patrimonio documental. Habla del patrimonio, pero no habla específicamente del patrimonio documental. Pero ya que habla de patrimonio, va incluido. Entonces ahí se ve y se enfoca en el tema de cultura, el tema de cultural, que es el tema de la música, ¿sí? Lo Baile, que es danza, baile, danza, gastronomía. incluso la Casa de la Cultura, pero no los archivos. Ujú. Ahí se ve que no conoce y no ven o no reconocen los archivos como fuente de patrimonio y de identidad y de la cultura de los ciudadanos, porque no lo ven como una necesidad, ¿cierto? Entonces hay falta como que fortalecer ese tema, ¿cierto? Y yo digamos que agrego algo y tiene que ver mucho con un tema cultural. Con un tema Sí, cultural que para, digamos, no voy a decir para todos, porque de hecho yo soy muy diferente en ese sentido, pero Urabá valora mucho, digamos, que más lo que tenga que ver con lo que mencionaste, ¿cierto? Con el baile, la música, la gastronomía, y además porque es una región, ahí vuelvo otro tip sobre Urabá, es que amo mi región, y es que es una región, es una esquina, la mejor esquina de América, es una esquina que digamos que está conformada por personas provenientes de muchas otras regiones. Hay mucha presencia del Chocó, hay mucha presencia de Córdoba y hay mucha presencia de Antioquia, pues es Antioquia, pero como el interior del país. Entonces, digamos que están las tres culturas, ya muchos de nosotros que nacimos allá, que somos, digamos que nuestros papás vinieron de otros lugares, pero nosotros nacimos allá, entonces ya hay como una mezcla un poco más mezclada, pero sí hay algo como más mixto allí, pero eso hace que digamos que el tema cultural lo vean más en ese enfoque y como que el tema de, bueno, la evidencia de todo ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿cierto? Que está en los documentos, no es algo ni del tema de bibliotecas ni el tema de archivos, es algo tan común lastimosamente en Urabá y sobre todo pues para mí que yo sí soy amante de esto. Erika, ¿y cuál es tu perspectiva con relación a ese cumplimiento normativo? Pues yo pienso que nosotros como profesionales y conocedores de la información o que tenemos el conocimiento debemos de incitar a los demás para que se puedan apropiar del cumplimiento de la normatividad. Por lo menos yo cuando estaba en la alcaldía, yo lo que hacía era articular los cursos autogestionables que nos brinda el Archivo General de la Nación. Entonces yo sacaba una circular
las dirigía a las secretarías y le decía a los jefes de despacho que debían de asignar a un auxiliar que administra los archivos de gestión en cada despacho para que se capacitara o para escribirlo en un curso, digamos que de organización de archivos o en un curso de transferencias documentales o de elaboración de inventario documental. Entonces yo solamente no las inscribía, sino que también les hacía el seguimiento. Entonces ellas me tenían que enviar al finalizar el certificado de que sí aprobaron el curso. Y además que eso nos servía para poder, digamos que subir el índice. Ustedes saben que en el FURAD hay que meter algo de capacitación, entonces ya por ahí atacaba esos 2 puntos. Adicionalmente, digamos que están acostumbrados a llevar transferencias documentales y dejar la cajita ahí afuera en la puerta del archivo o entregar la cajita así con los documentos sin identificar, sin inventario. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó un manual de transferencias, se socializó, entonces se les dijo que a partir de la fecha no se iban a recibir documentos sin inventariar, sin la preparación física y sin enviarme el correo y sin hacer la verificación de que lo que se relaciona al inventario si era lo que se recibía eh, pues finalmente. Entonces ya se empezó a cambiar la forma en que se empezaron a hacer las cosas. También trabajando desde la parte de calidad para normalizar los formatos. O sea, no se puede hacer en una secretaría el certificado de una manera y en la otra del otro, o un informe. También se normalizó la forma en que se recibe la información. Antes se tenía, digamos que, un software que se pagaba y ahora se adoptó uno gratuito. Entonces, ya con ese gratuito se capacitó tanto auxiliares como usuarios y ya la información ingresa por el software te da una alerta, te dice si se te venció o no se te venció el trámite y quién tiene el trámite o dónde está retenido. Entonces ya por ahí uno va normalizando. Uno, como profesional de la información, tiene que ir articulando a las otras áreas, porque a veces ellos necesitan a alguien que los vaya empujando, empujando, siguiendo para que puedan cumplir, porque voluntariamente no lo hacen. Bueno, entonces ustedes, Entonces, bueno, no, dale, sí, termina. dime. Pensé que ya habías terminado, dale. No, pues prácticamente es eso, de que el cumplimiento de la normatividad parte desde la alta dirección, pues nosotros trabajamos articulados con ellos porque nosotros diseñamos y socializamos los planes. Ellos aprueban y ya luego se ponen en marcha. Entonces, sí, es trabajar articulados. Entonces mencionaron dos cosas muy importantes. Primero, que lo dijo Lur, pues ahorita hay una ventaja y es que digamos que la vinculación por carrera administrativa pues exige en el mismo examen que tengan conocimientos de la ley 594 y eso ya de entrada es algo ganador para nosotros porque pues llegan con nociones de su responsabilidad con relación al manejo de los archivos. Y dos, que lo mencionaba Erika, que tiene que ver con la responsabilidad de nosotros mismos, que eso es uno de los puntos más importantes que yo trato de dejar muy claros en todas estas entrevistas, porque a veces nos sentamos como del otro lado a juzgar y a decir, es que no hacen, es que no prestan atención, es que no me miran, es que no me dan plata, es que no tal cosa, y realmente hay muchas cosas que somos nosotros quienes tenemos que gestionar. Porque si ellos no saben que existe y si no saben que hay la necesidad, que también lo mencionaba ahorita con relación a los usuarios, pues no van a gestionar presupuesto para ello. Entonces es un llamado también para todos nosotros de cómo con los recursos que tengamos, porque a veces así no tengamos muchos recursos, podemos hacer sensibilizaciones con el área de TI, por ejemplo, incluyendo en el papel tapiz del computador, podemos articularnos con el área de gestión humana en las capacitaciones internas y podemos ser nosotros los capacitadores, podemos inscribirlos en cursos de la GN, que ahorita tiene que tantos cursos virtuales, o sea, opciones hay y somos nosotros los que tenemos que gestionar precisamente esas opciones. Y ya como para ir cerrando, dos últimas preguntas. Primero, si han contado con el apoyo de otros profesionales de la región, y esto digamos que va unido también a un tema gremial, porque en Medellín se mueve mucho, pero ¿qué ha pasado con la región de Urabá, cierto? Los profesionales, porque ya somos varios de la región de Urabá y son varios los que viven allí, trabajan allí. ¿Qué tanto, digamos que trabajo colaborativo hay? ¿Qué pasa si tienen dudas, si quieren ver las experiencias de otros? ¿Cómo ha sido esa articulación entre quienes están dentro de la región? Lure, el micrófono, por favor.
Lur, el micrófono. Tu micrófono está apagado. Listo. Bueno, en cuanto a trabajo articulado entre egresados de acá a la región, nosotros tenemos un grupito. El grupo de nosotros, la corte era muy pequeño, y fuimos muy poquitos los que nos, empezamos como 20, creo, y creo que logramos como 10, 11, y esos 10, 11, no todos se quedaron en el tema como que archivistas. Y tenemos un grupo que vemos como 5, 6 o 7. Entonces, incluso yo cuando tengo cualquier inquietud, la lanzo al grupo, y siempre hay respuesta, ¿cierto? Siempre hay respuesta y hay colaboración. Y siento que no hay como de pronto indiferencia o esa negación a compartir la información, ¿no? Entonces siento que sí hay esa colectividad, ¿cierto? Yo lo hago a nivel de grupo, de mis compañeros egresados de mi corte. También en ese momento tuve la oportunidad el año pasado de trabajar con una egresada también de, de Medellín, ¿cierto? Y también es un apoyo. Cuando tengo cualquier inquietud, también cuento con el apoyo de ella. Estuvo trabajando acá apoyándonos en el tema de tablas de valoración el año pasado. Entonces, siento el apoyo pues, de las personas que he ido y de las que he tocado, y también en el momento que me necesiten, pues voy a estar disponible a aportar los conocimientos que tengo. Gracias, Lur. Y Erika, en el caso tuyo. Pues yo tuve la oportunidad de socializar con las dos cortes, con la corte de Neji y la corte donde yo estaba. Y tengo buena relación con ambas. Entonces, igual que Lur, cuando tengo alguna duda por el grupo de WhatsApp de nosotros pequeños, o yo le escribo directamente al compañero, a ella, a Yader, a Carlos. Inclusive, el mes de junio tuve la oportunidad de reunirme con Yader y Carlos en una visita académica en el área metropolitana y compartí con ellos. Ellos compartieron su conocimiento con los estudiantes y fue una experiencia muy buena. Lo bueno de estas dos cortes es que han sido muy unidas y que se conformó como en forma de una familia, porque aunque no estemos cerca, siempre tenemos una buena relación y está el uno para el otro. Y nos Tanto en conocemos casi entre todos. y casi entre todos, y no hay egoísmo, que era lo que decía Lourdes, no hay celos. Si Sí. una persona no tiene empleo y el otro conoce o sabe de una oportunidad, le colabora el otro para que se pueda ubicar. Si hay necesidad de conocimiento e información, también nos apoyamos unos a otros. Así es. Bueno, para claridad de quienes no sepan, de las cohortes que ustedes están hablando, la primera cohorte de la Universidad de Antioquia en la que yo estudié, que éramos apenas 9 personas, algunos están en la región, otros están en Medellín y pues bueno, y otros estamos por fuera del país incluso. eh, y estamos en instituciones, bueno, están en instituciones en Medellín también muy interesantes y les sirve a ustedes para conectarse cuando llevan estudiantes a visitas académicas a Medellín, que es una práctica también muy propia, que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, pues lo comenzó a hacer con nosotros y era algo que nos abría mucho el mundo, ¿cierto? Poder ver qué estaba pasando en Medellín con los que eran nuestros profes, que trabajaban allí, nos contaban qué hacían, entonces uno no se quedaba solamente con la teoría, sino que también veía eso y luego quería llegar a la región y cambiar el mundo en la región, pero se encuentra también con otra cantidad de obstáculos y bueno, ahí los va trabajando. Bueno, y ya para terminar, la pregunta más importante de todo esto es qué recomendaciones le hacen ustedes a los colegas que se encuentran en regiones similares como Urabá, y a eso me refiero a regiones apartadas del centro del país, donde desde los 70 están formando archivistas, donde está el Archivo General de la Nación, donde todo está, digamos que más organizado, no voy a decir que completamente organizado, pero sí al menos hay muchos más profesionales y eso hace también que eso se vea reflejado en las instituciones. ¿Qué recomendaciones le hacen a esos colegas que están en regiones apartadas? Bueno, la recomendación sería en torno a espacios laborales. No, en Bueno, general que ustedes digan, vea, estas son las lecciones aprendidas y estas son mis buenas prácticas y las recomiendo. inicialmente sigan estudiando. En ese momento yo estoy parada por unas situaciones personales, pero hay que seguir capacitándose y actualizándose y enfocarse en temas
que no sean tanto que generen ingresos, sino que realmente en ramas de la archivística que les apasiona, ¿cierto? La otra, cuando estemos en procesos administrativos, a veces el personal de archivo o la persona que está dirigiendo el tema de archivo es mirado rayado, porque a veces vamos como con un fanatismo, ¿cierto? Los procesos se normalizan, ya sea de calidad, de gestión documental, en pro de mejorar un proceso, no para atrasarlos o detenerlos. La norma se hace no por hacer una norma, la norma se hace para mejorar algo. Hay situaciones donde no tenemos que ser y debemos de ser más flexibles. Cuando la norma genera una situación que puede generar un conflicto a la entidad o retrasar un proceso, hay que ser flexible. Entonces, mi invitación es a eso. El tema archivístico es de normas, ¿cierto? Pero hay momentos, sin incurrir pues en delitos, hay que hacer la claridad, pero hay a veces, por ejemplo, podemos hacer un ejemplo, en el tema de erradicación, ¿cierto? En el momento lo hacemos manual y llega una persona con un membrete desactualizado. Hay situaciones y la respuesta es una acción de tutela que la persona se dejó coger de tiempo. Y si la persona no responde hoy, ya entra la entidad en un proceso jurídico. Entonces ahí hay que ser flexible, ¿cierto? Aclarando a la persona que eso no vuelva a pasar y que no va a tener otra oportunidad para que pase. Otra recomendación, cuando estemos haciendo el proceso de sensibilización o estableciendo directrices, cuando estemos dando esa capacitación, siempre tenemos que explicar el porqué de la situación, ¿cierto? ¿Qué va a conseguir la entidad? ¿Qué va a conseguir el funcionario? ¿Qué va a conseguir el ciudadano si implementamos esta norma? ¿Por qué se hace eso? ¿Cierto? Por ejemplo, a veces siempre no queremos reglamentar las cosas, porque esos documentos se eliminan, al tiempo se elimina, aquí no pasó nada. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no reglamentamos ahora y organizamos la información, posteriormente esa información puede ser utilizada a futuro, ¿cierto? Y si no tenemos las herramientas para recuperar la información no está organizada, eso implica que una tutela o un proceso jurídico se caiga porque no encontramos el documento, ¿cierto? Siempre ir en las necesidades y lo que nos satisface y los que nos resuelve, estar organizado en el tema de gestión documental, tanto en el presente como en el futuro. Siempre vender, no porque eso dice la norma, sino cuál es el resultado de eso, para que la gente se concientice de la importancia del tema de gestión documental, que no simplemente cumplir una norma, sino que estamos solucionando y satisfaciendo unas necesidades para mejorar los procesos de la entidad. Sí, Ese sería... no es solamente evitar una sanción, sino pues, tal, bueno, Lur, más eso y todo. dijiste algo que probablemente algunos compañeros no van a entender si no son de la región de Urabá, y es que nos miran rayados. Sí, sí, claro, lo miran rayado. Sí, Sí, ¿qué sí, sí. significa nos miran rayados para los compañeros que pueden que no entiendan? De pronto que no nos miran bien, ay, qué pereza la gestión documental, ay, ahora viene con su cosa, ay, no, que eso para qué, ¿cierto? Como que no nos miran a gusto, ¿cierto? Eso Exacto. quiere decir, ¿sabes? No nos miran. Sí. Gracias, Lur. Y Erika, en el caso tuyo, ¿qué recomendaciones le haces a los colegas? Bueno, la recomendación es que no se puede limitar en cuanto a la acción laboral. Pueden desempeñarse en diferentes perfiles como docentes, profesionales, como consultores, investigadores, y que tampoco se cierren a un solo lugar. Que si en el lugar o la zona donde están no encuentran una oportunidad laboral, no pueden salir a explorar. Que cada institución es diferente y cada realidad hace que los instrumentos a diseñar sean diferentes, que sean lo más reales posibles, acertados según las necesidades de cada institución, y que el trabajo que realizamos en cada institución habla de nosotros, que nosotros debemos trabajar articulados con los demás áreas o dependencias, y que gran parte del éxito de la gestión documental depende de nosotros. Es cierto de que no hay recursos suficientes asignados, pero como tú lo decías, hay cosas que no requieren
un recurso económico, sino una gestión, digamos, de capacitar. Si no tengo para contratar a un profesional, puedo acudir a una entidad del Estado que me brinde de forma gratuita esa capacitación. Que si no tengo para adquirir un software, puedo utilizar el ingeniero de sistema y crear un aplicativo que me permita gestionar información o hacer la radicación, ya no hacerla manual, sino usando una plantilla de Excel y jalando la imagen para que se ancle con el radicado. Entonces nosotros buscar soluciones y no quedarnos ahí en el problema. Así es. Y ampliar, tener una mirada más amplia, siempre querer superarnos, por lo menos a nosotros, puedo decir que a todos la artística nos cambió la vida de forma positiva, no solamente en la forma profesional, sino en la forma de cómo vivimos, de cómo están nuestras familias, porque también impactó a nuestras familias, independientemente de cómo esté conformado el núcleo familiar. Entonces, que sigamos capacitándonos, que queremos siempre mejorar las condiciones de los archivos de las regiones y que no nos quedemos con solo pensar, sino intentar hacer algo mejor. Así es. Muy buenas recomendaciones, estimadas colegas. Muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación a este canal, por compartirnos un poco sobre lo que pasa en una región tan importante para mí como es la región de Urabá, y que sé que de pronto es poco conocida por muchos de nuestros colegas, entonces que esta sea la oportunidad también para hacerla visible, al menos en lo que respecta a la gestión documental y administración de archivos, y que esperamos pues obviamente que cada vez que hablemos de Urabá, hayan avances, porque yo conozco, pues, en cuanto a materia archivística, más o menos desde el 2008, cómo ha sido toda esa evolución y aunque ha sido lenta, ha sido buena. O sea, hemos ido evolucionando y bueno, y ese es el proceso natural, pues, de la vida, ¿cierto? Entonces, muchísimas gracias nuevamente. Espero tenerlas por aquí en algún otro momento del canal, contando alguna otra cosa, porque sé que hay muchas cosas de qué hablar. Y ya, eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Neji, gracias a todos por estar viendo esta grabación y visitar Muchas este gracias canal. por la invitación, Nelly. Así es. Sí. Muchas gracias, Luz, por acompañarnos también.